Ok. Entonces, el concepto de límite en matemáticas tiene la connotación de lugar, yo diría más bien de dirección a la que se dirige una función en un determinado punto del infinito. Ahora, ¿a qué nos referimos con la dirección que toma una función? Cuando nosotros utilizamos el término función, nos referimos a valores de y, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hacia dónde se dirige una función, entonces estamos hablando de hacia dónde se dirige y. Ok. Entonces, veamos este ejemplo. Dice aquí que tenemos una función x cuadrado menos 1 y se nos presenta el gráfico de esta función y se nos dice que observemos, ¿verdad? En el punto x igual 2, situado en el eje de las abscisas. Entonces, el 2 está aquí, ¿no? En el eje X. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos acercamos a 2? Entonces, a 2 nos podemos acercar de dos formas, como va a ser para cualquier número en la recta numérica. Nos podemos acercar por el lado izquierdo, es decir, por valores menores que 2, o podemos acercarnos por el lado derecho, es decir, con valores mayores que 2. Entonces, ¿qué sucede con esta función cuando yo le doy valores cercanos a 2? Recuerde, de ahora en adelante, cuando nosotros utilicemos el término valores cercanos, nos referimos a valores por la izquierda y por la derecha de cualquier número. De ahora en adelante, cuando decimos valores cercanos a un determinado número en la recta numérica, van a ser los valores por la izquierda y por la derecha. Valores menores y mayores. Y cuando hablemos de valores cercanos, vamos a hablar de valores que estén realmente cercanos, ¿verdad? Es decir, un valor cercano a 2 por la izquierda puede ser 1.9, pero obviamente ese no es el valor más cercano. Entonces tenemos 1.99, que sería un valor un poco más cerca, ¿no? Y 1.99 estaría todavía más cerca. Eso es por el lado izquierdo. Por el lado derecho tendríamos 2.1, 2.01 y 2.001 y así sucesivamente. Entonces, en la recta numérica, en el lado positivo, entre más
9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del siguiente número. Y por el lado derecho, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Esto se invierte en el lado negativo de la recta numérica. En el lado negativo de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del siguiente número, y entre más 9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Ok, entonces para tratar de comprender este concepto de límite, vamos a evaluar esta función x cuadrado menos 1 con valores que estén cerca de 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los valores que están cercanos a 2? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Entonces, vamos a tener valores de x y calcularemos su valor correspondiente y. Entonces, primero vamos a probar con valores cercanos a 2, pero por el lado izquierdo. Digamos que vamos a probar con 1.9, que es un valor cercano a 2 por el lado izquierdo, es un valor menor que 2. Luego probaríamos con 1.99 y luego con 1.999. Bueno, entonces, ¿qué sucede si yo evalúo 1.9 en esta función, en x cuadrado menos 1? Tendríamos como resultado 2.61. Si evaluamos 1.99, tendríamos 2.9601. Y si evaluamos con 1.999, tendríamos 2.9960. Entonces, podemos ver un patrón, una tendencia. ¿Ah? Y la tendencia es que Y parece que se acerca a 3. Porque si usted ve, primero Y tenía 2.6, de ahí 2.96 y de ahí 2.996. Es decir, si yo sigo agregando en X, 9 después del punto decimal, en Y van a haber 9 también, más 9 después del punto decimal, y se va acercando cada vez más al siguiente valor, que en este caso sería 3.
Me dice Ethel, Pineda y Pérez que a ellos les da 3.61. Sí, probablemente no se fijaron que la función es x cuadrado menos 1. O sea, si usted eleva 1.9 al cuadrado, sí, eso le da 3.61. Pero si a 3.61 le resta 1, le daría 2.61. Ok. Continuando. Esos serían valores cercanos a 2 por el lado izquierdo. O sea, valores menores que 2. Pero recuerden, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a valores cercanos a cualquier número en la recta numérica, siempre serán valores mayores y valores menores. En este caso probamos valores menores, ¿verdad? Por la izquierda. Ahora vamos a probar valores mayores. Entonces, ¿qué valores mayores daríamos a esta función por el lado derecho? Vamos a probar con 2.1. Ese es un valor mayor, ¿verdad? Por el lado derecho. Entonces, si nosotros evaluamos 2.1, nos daría como resultado 3.41. Ahora, un valor más cercano, recuerde, yo para acercarme más, voy agregando ceros después del punto decimal. Entonces, si yo evalúo 2.01, me quedaría 3.04, ¿no? Y otro valor un poco más cerca, 2.001. Entonces nos quedaría en Y 3.0040. ¿Okay? Entonces, entre más ceros hay, ahí como lo tiene Jocelyn, correcto, tiene más cifras decimales que yo. El valor que está más cerca es 3. Es más, tanto por la izquierda como por la derecha, la función parece acercarse a 3 o se acerca a 3. Entonces, ¿qué queremos decir con límite? Límite para usted va a ser un valor de Y. O sea, cuando X tiende a 2, Y se acerca a 3. Entonces, aquí es por la izquierda y aquí es por la derecha. Por ambos lados, Y se aproxima a 3. Entonces veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, entonces aparentemente Y va moviéndose en ese sentido a llegar a 3. De hecho, seguiríamos aquí la gráfica, ¿no? Pero entre más nos acercamos
a 2, ¿verdad? Disculpa, aquí lo estaba poniendo en 5, disculpen. Es aquí. Entre más nos acercamos a 2, y se va aproximando a 3 por el lado izquierdo. Y si lo hacemos por el lado derecho, si ustedes se fijan, comienza en 3.41, luego en 3.0, entonces Y comienza a moverse en ese sentido, acercándose a 3. Es decir, entre más cerca estoy de 2 por la derecha, Y se aproxima a 3. Ahora bien, ¿por qué hacer esto? Entonces, si nosotros evaluásemos esta función, y evaluamos exactamente 2, esto nos daría como resultado 3. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y si simple y sencillamente evalúo 2? ¿Por qué voy a estar evaluando ese montón de valores ahí para determinar una tendencia si yo podría llegar directamente sin necesidad de estar evaluando? Y entonces, ¿qué sucede? Diferente a esta. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos una función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, y yo quiero evaluar valores cercanos a 2. O sea, para esta función, da x igual 2 no está definido. X igual 2 es un valor prohibido. No puedo evaluar 2. Pero probablemente mi interés no es evaluar 2. Lo que yo quiero es evaluar valores cercanos a 2. Entonces, eso sí lo puedo hacer, porque los valores cercanos a 2 no son valores prohibidos.
La restricción está dada única y exclusivamente para x igual 2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros evaluamos valores cercanos a 2. Recordando, cuando nosotros hablamos de valores cercanos a 2, nos referimos a valores que están cerca de 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces, vamos a probar así con esa misma serie de valores, 1.9, 1.99 y 1.999. Luego, por el lado derecho, 2.1, 2.01 y 2.001. Ok, si yo evalúo 1.9, me da como resultado 3.9. Y si evaluamos 1.99, me quedaría 3.99 y aquí me daría 3.999. Entonces, ¿a qué valor se está aproximando Y? Y se estaría aproximando a 4. Y si lo hiciéramos por el lado derecho, es decir, si evaluamos 2.1, nos quedaría 4.1, luego creo que 4.01 y 4.001. Es decir, entre más me acerco a 2 por la derecha, Y también se acerca al número 4. Entonces, para esta función, X no está definida para 2, pero sí para cualquier otro valor cercano a 2. Es decir, f de 2 no existe, pero, y introducimos la notación, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Es por esa razón que utilizamos este concepto de límite, porque habrá momentos, habrá ocasiones en las cuales nosotros no vamos a poder evaluar directamente. De hecho, ahorita que vamos a ver los teoremas sobre límites, los teoremas básicamente dicen que si usted está evaluando límites y el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, entonces para evitarnos hacer tablas o hacer cualquier tipo de operaciones, entonces vamos a evaluar directamente la función para determinar la tendencia. Pero lo que hay que tener claro es el concepto que es diferente hablar de
evaluar una función y evaluar un límite. Son dos cosas que están totalmente diferentes, ¿verdad? Uno trata o evalúa un número determinado y en el límite vamos a evaluar valores cercanos. De hecho, yo siempre les digo que cuando hablamos de límite, en este caso, cuando dice x tiende a 2, de hecho, 2 es únicamente un valor de referencia. Y diríamos que implícitamente excluye al 2. Cuando nosotros hablamos de límite y ponemos un valor, entonces prácticamente lo que queremos decir es que ese valor no lo vamos a evaluar. ¿Sí? O sea, límite implica que x nunca va a llegar a ser 2. Van a ser valores cercanos, pero nunca va a llegar a ser 2. Como el límite, el resultado o la tendencia en y tampoco va a ser 4. ¿Sí? Va a ser un valor que se acerca a 4, pero nunca llegará a ser 4. Ok, veamos ahora los teoremas sobre los límites. Entonces, estos teoremas es necesario que usted se los aprenda. Están en el material que está en el campo virtual y en la clase, ¿verdad? La clase virtual, ahí están. Aparte también, toda esta información está en el blog de la clase. Dice este primer teorema que el límite de una constante es una constante. Es decir, ¿no? Si usted tiene el límite cuando x tiende a 2 de 3, pues de acuerdo a este teorema, esto va a ser 3. Y tiene sentido porque aquí dice cuando x tiende a 2. Como aquí no hay ninguna x en donde sustituir, 3 siempre va a ser 3. Luego, el segundo teorema habla del límite de la función identidad. O sea, la función identidad es aquella donde el valor de x es el mismo valor de y. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x, esto va a ser 2. Porque recuerde, si yo le voy a dar a x valores cercanos a 2, y tomaría valores cercanos a 2 también. Si le doy 1.9, y vale 1.9. Si le doy 1.99, y vale 1.99 y así sucesivamente. Por la izquierda y por la derecha, siempre va a tender al mismo valor. Entonces, si x tiende a 2, y también tiende a 2. Luego, el teorema, y aquí es donde se reafirma lo que decía anteriormente, que cuando nosotros evaluamos límites de funciones que no tienen restricciones, o sea, que no tienen valores prohibidos, para determinar el límite, simple y sencillamente vamos a evaluarlo como si fuese una función, ¿ya? Con el entendido de que son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que a usted le piden determinar el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1. Entonces el teorema dice, mire, como esta es una función que no tiene restricciones, es decir, no tiene valores prohibidos, entonces
vamos a sustituir directamente el valor al cual tiende x en la función, es decir, evaluamos la función 2 por 3, 6, más 1, 7. Pero debemos de tener claro que x nunca tomará el valor de 3, así como y nunca tomará el valor de 7. Es decir, esos son valores de referencia. Eso solo implica que y se aproxima a 7. Ok. Luego, habla del límite de un polinomio. Y entonces, los polinomios son funciones que tienen como dominio los números reales. Es decir, no tienen restricciones. Entonces, sería una situación similar. Digamos, si nos piden determinar el límite, cuando x tiende a 1, de, digamos, x al cubo, menos 2x cuadrado, menos 2. Entonces, el teorema dice que solo vamos a sustituir el valor de x en la función y así determinaremos el límite. Aquí 1 menos 2 es menos 1, menos 1 menos 2, menos 3. El límite es menos 3. Entonces, sí, para las funciones que no tienen restricciones, sustituimos. Luego aquí las siguientes o los siguientes límites tienen que ver bastante con las propiedades de los números reales. Me dice que si usted tiene en el número 5 el límite de una suma de funciones, usted puede determinar los límites de forma individual y luego solo sumarlo. Entonces, digamos que usted tuviera el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 más x cuadrado. Ahí hay dos funciones. Entonces el teorema le dice, usted puede encontrar el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 y a esto sumarle el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado. Y entonces aquí sería 2 por 3, 6, más 1, 7. El límite, 7 más 9. Y entonces el límite en este caso sería 16. Y va a ser igual para la resta, ¿no? Y de la misma forma sería para el producto y el cociente. Dice que si usted tiene un producto de funciones, entonces encuentra los límites de forma individual y luego los multiplica. Y si funciona para el producto, funcionaría para el cociente. Y finalmente habla de el límite de las potencias, ¿no? La 9 y la 10. Entonces dice que si usted tiene el límite de una función que está elevada a una potencia, puede determinar el límite de esa función y al final elevarlo a esa potencia. Y es lo mismo con la raíz, porque recuerde que la raíz es un exponente, solo que es un exponente fracción, ¿verdad? No es un exponente entero. Entonces funciona de la misma forma. Ok, vamos a la práctica. Habíamos dicho que por regla general, de acuerdo a los teoremas, para las funciones que no tienen restricciones,
vamos a determinar el límite evaluando directamente la función. Entonces, lo primero que usted hace es determinar si el valor al cual tiende X es un valor prohibido. En este caso, -1 no es un valor prohibido, pero vamos a desarrollar el ejercicio aplicando los teoremas de los límites, ¿no? Para que al final concluyamos que lo que los teoremas establecen es correcto, ¿verdad? Entonces, este es el límite de una raíz cúbica. De acuerdo a los teoremas, el teorema número 10, de hecho, dice que esto yo puedo perfectamente encontrar el límite de la función y al final encontrar la raíz, es decir, la raíz cúbica del límite cuando x tiende a -1 de esta función. Menos 5 x cuadrado más 4x. Es católica, Ajá. Más Que Pablo Matamoros fue del padre, José y Juan. Con esa actitud que se le conoce a él de fortaleza, pues la familia en estos momentos ya se están retirando. La mamá de Pablo él quiere aceptarse. Compañera, para el micrófono. 2x al cubo. Gracias, compañero. Más 8x cuadrado menos 6x más 15. Es decir, ¿verdad? Encontramos primero el límite de la función y luego le aplicamos raíz. Ahora, dice otro teorema que nosotros podríamos hacer lo siguiente. Como es un cociente, el límite de un cociente, dice que yo puedo encontrar el límite del numerador entre el límite del denominador. Y al final sacarle la raíz cuadrada. Luego, tenemos otro teorema que habla sobre el límite de un polinomio. Y dice que cuando
tenemos el límite de un polinomio. Como los polinomios son funciones que no tienen restricciones, entonces nosotros simple y sencillamente vamos a sustituir el valor al cual tiende x en la cx de la función. Entonces, tendríamos en el numerador menos 5. Perdón, aquí es al cuadrado. Sería menos 5, menos 4, menos 9, más 1, menos 8, ¿verdad? En el numerador. Y en el denominador tendríamos menos 2 más 8 son 6, más 6, 12, más 15, 27. Okay. Raíz cúbica de 8 sobre 27, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y raíz cúbica de 27 es 3, ¿verdad? Entonces, el límite de esa función es menos 2/3. Es decir, cuando x tiende a menos 1, y tiende a menos 2/3. Ahora, realmente, esto no es necesario, ¿verdad? O sea, en la práctica nosotros no lo hacemos. Les decía, lo que nosotros determinamos inicialmente es si este valor es o no un valor prohibido de la función. Si no es un valor prohibido, entonces hacemos este procedimiento nada más, sustituimos, determinamos el límite, ¿verdad? Con la noción de que lo hicimos solo como una forma de abreviar los procedimientos. Es decir, x no va a tomar el valor de menos 1 cuando hablamos de límite. Como ese resultado de menos 2/3 tampoco va a ser menos 2/3. Son valores de referencia. Es decir, cuando x se está acercando a menos 1, y se está acercando a menos 2/3. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos donde x tiende a un valor prohibido? Como es el caso siguiente. Entonces, menos 3 es un valor prohibido de esa función. Nosotros podríamos perfectamente determinar el límite dándole valores, ¿no? Así como lo hicimos en el ejemplo al inicio. Pero a medida las funciones se van volviendo más complejas, entonces ese método no es práctico. Entonces, para esas situaciones nosotros contamos con el álgebra. Y cuando yo hablo de álgebra, algunos preguntarán, pero ¿qué parte del álgebra? Y entonces les digo yo, todo. ¿Cómo todo? Sí, todo. Exactamente todo. Todo lo que usted vio en métodos 1, aquí lo van a necesitar. Sí. Todas las operaciones algebraicas le van a servir en la clase de métodos 3. O sea,
es sumamente importante. Si usted tiene algunas dificultades con el álgebra, que empiece a repasar para que no se le haga tan pesada la clase. Aquí deberíamos de saber álgebra tanto como sabemos leer y escribir. Entonces, los ejercicios de aquí en adelante se van a centrar en ejercicios que tienen una solución algebraica, límites que tienen solución algebraica. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si un límite tiene una solución algebraica? Entonces, si evaluamos esta función con el valor prohibido, nos va a quedar una forma indeterminada. Es decir, nos va a quedar 0 sobre 0. Excepto rara excepción, y digo, no es una excepción porque al simplificarla, si usted tiene una expresión en el numerador y la misma expresión en el denominador, cuando primero evalúa el valor prohibido, le va a quedar 0 sobre 0. Pero una vez que lo simplifica, le va a quedar una constante sobre 0. Okay, pero las funciones, ¿verdad?, en las cuales usted evalúa el valor prohibido y da como resultado 0 sobre 0, de ahora en adelante nosotros sabremos que ese límite tiene solución algebraica. Y todos los ejercicios que veremos a continuación serán límites que tienen solución algebraica. Posteriormente veremos otro tipo de límites, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos presentes cuál va a ser la forma de evaluar los límites, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas, si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, solo se sustituye. Si el límite es un cociente y el valor al cual tiende X hace 0 numerador y denominador, tenemos una solución algebraica. Y luego veremos otro tipo de límites. Pero ahorita veremos límites que tienen soluciones algebraicas. Ok. Entonces, como este límite tiene una solución algebraica, entonces vamos a emplear el álgebra para darle solución. Entonces decíamos que ¿qué vamos a utilizar? O sea, ¿cuál de todos los métodos o casos de álgebra vamos a emplear para resolver este ejercicio? Entonces, si ustedes se fijan, este ejercicio, en el numerador hay algo que nosotros conocemos como una diferencia de cuadrados. O sea, en los límites que tienen soluciones algebraicas, nuestro objetivo es simplificar la expresión. Simplificar la expresión de forma que encontremos una expresión simplificada para la cual el valor al cual tiende X no sea un valor prohibido.
En otras palabras, es eliminar o cancelar el factor que hace que el denominador tienda a cero. En este caso está claro, ¿verdad? El factor en el denominador solo tengo uno, que es x más 3. Bueno, si quiere x más 3 por 1. Pero ese factor x más 3 es el que está haciendo que el denominador tienda a cero. Mi objetivo es eliminar ese factor x más 3. Entonces, como habíamos dicho, en el numerador yo tengo lo que se conoce como una diferencia de cubos. Entonces voy a factorizar, perdón, una diferencia de cuadrado. Voy a factorizar como x menos 3 por x más 3 sobre x más 3. Entonces voy a cancelar el x más 3 del denominador con el x más 3 del numerador. Esto me va a dar límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3. Entonces, al simplificar, me queda una función lineal. Vamos a ver. Dice Orlin Santos, respuesta menos 6, creo. Es correcto. Alguien que tiene ahí como nombre, traten de ponerse su nombre en el chat. Alguien que dice Dark, dice que menos 3 al cuadrado es 18. No. Menos 3 por 2 es 9. Es por la regla de los signos. Ahora, lo que dijo esta persona que tiene un montón de letras ahí de nombre, que no sé quién es, dice menos 3 elevado al cuadrado, es decir, multiplicar 2 veces lo del paréntesis, quedaría menos 3 por menos 3 menos 9. Los que dicen le quedó menos 6. La respuesta correcta es menos 6, porque usted lo que tiene es, en x va a sustituir menos 3. Menos 3 le resta 3, le va a quedar negativo 6. Si está operando dos números con el mismo signo, o sea, sumando, es decir, usted tendría menos 3 más negativo 3, entonces esos se suman y eso se convertiría en una suma, pero conservando el signo negativo. Kendi Lanza me dice, nos referimos a la ecuación que dijo arriba. ¿A cuál? ¿A x cuadrado menos 9? Sí, x cuadrado menos 9, sí, porque si menos 3 lo eleva al cuadrado, eso le va a dar menos 9. O sea, aquí alguien dijo, ¿verdad? Que menos 3 al cuadrado es multiplicar menos 3 por menos 3. Eso es correcto. Y menos 3 por menos 3 le daría 9. 9 positivo, recuerde, aplica la ley de los signos. Menos por menos le tiene que dar forzosamente más. Ahora, pero eso era para determinar si el valor prohibido hacía que el numerador y denominador tendiera a cero. Luego simplificamos y al simplificar nos queda una función lineal, x menos 3, como las funciones lineales no tienen valores prohibidos, entonces simple y sencillamente sustituimos. Jonathan Salgado me pregunta
que si la respuesta no tiene que quedar 0. ¿A qué respuesta se refiere? O sea, aquí estamos evaluando un límite, recuerde, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos límites, lo que hacemos es que damos valores cercanos a -3. Entonces, él dice en la solución algebraica, no da 0, -3. -3 le va a dar -6. Sencillo de probarlo, hágalo en su calculadora. Ponga 3, le cambio el signo, hay una tecla que dice más pleca menos. Entonces pone 3 más pleca menos, le va a quedar -3. Y luego le resta 3 y va a ver que el resultado es -6. La solución, una vez que se ha simplificado, da -6. Esto lo podríamos comprobar y la forma de comprobarlo es haciendo una tabla de valores y dándole valores. Pero le decía, eso es poco práctico. O sea, la forma apropiada es mediante el álgebra. Ok, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, tenemos en vez de X, se está utilizando la variación en X. Entonces nos dan un límite en el cual dice que la variación en X tiende a 0 de una función con radical, ¿verdad?, que suma o resta otra expresión, en este caso resta al -2, y está dividido entre esa variable delta X. Si nosotros hacemos la sustitución, porque ya sabemos que 0 es un valor prohibido, porque tengo a delta X en el denominador. Recuerde que la división entre 0 se nos ha dicho y nosotros hemos aceptado como válido, no está definida. Luego, cuando tengamos claros nuestros conceptos de límites, veremos la razón por la cual la división entre 0 no está definida. Entonces, si yo sustituyo 0 en el numerador, ahí donde está el radical, si yo evalúo 0 en delta X, me va a quedar raíz de 4. La raíz de 4 es 2. 2 menos 2 es 0. Entonces, tengo una forma 0 sobre 0. Entonces, como es una forma 0 sobre 0, esto implica que tiene una solución algebraica. Ahora, ¿qué solución algebraica le daremos a este ejercicio? O sea, ¿qué método algebraico voy a utilizar para simplificar esta expresión? Recuerde, mi objetivo en este caso sería cancelar o eliminar este delta X del denominador. Pero siendo que esta es una función racional o un cociente, si lo común, como están diciendo aquí los compañeros, es que hay que racionalizar el numerador. Entonces vamos a racionalizar el numerador. Ahora, ¿qué significa racionalizar el numerador? A ver, si alguien me puede decir qué implica racionalizar el numerador. A ver, ¿qué es racionalizar el numerador? ¿Qué entienden ustedes por racionalizar? Racionalizar el numerador, eliminarlo. No, pasar
lo de abajo hacia arriba. No. Mire, básicamente lo que nosotros queremos hacer, nuestro objetivo es cancelar el factor que está haciendo cero el denominador. Entonces, cancelar el delta X. Entonces, aquí Eder dice eliminar el radical y alguien más dice eliminar la raíz cuadrada del numerador. Sí, eso sí tiene sentido, pero ojo, ¿verdad? Raíz, no solamente una raíz cuadrada, esta podría ser una raíz cúbica o cualquier otra raíz, ¿verdad? Pero por esa razón tenemos que tener cuidado a la hora de racionalizar, ¿verdad? Porque no voy a utilizar el mismo procedimiento para racionalizar cuando tengo una raíz cuadrada como cuando tengo una raíz cúbica. ¿Okay? Entonces, nosotros usualmente decimos que cuando racionalizamos, vamos a multiplicar por el conjugado. Pero, ¿qué es el conjugado? El conjugado va a depender del tipo de raíz. En este caso, como es una raíz cuadrada, entonces yo voy a tratar de completar una diferencia de cuadrados, ahí donde quiero eliminar la raíz, ¿sí? Como es raíz cuadrada, voy a tener que completar una diferencia de cuadrados. Es decir, si ustedes recuerdan, si usted tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, esto puede factorizarse como a más b por a menos b. Es decir, partimos del supuesto de que tenemos uno de estos dos factores. Lo lógico sería es que lo que tenemos es a menos b, porque aquí hay una resta, es decir, esta expresión es a y el 2 sería b. Y aquí está el signo menos, entonces lo que tengo es a menos b. Entonces, yo quiero completar una diferencia de cuadrados, entonces el conjugado va a ser la misma expresión, solo que ahora en vez de restar, sumaría. Es decir, el conjugado va a ser la raíz de 4 más delta x más 2 sobre la raíz de 4 más delta x más 2. Y el conjugado va a ser una expresión equivalente a 1. ¿Sí? Porque si yo divido lo que está en el numerador entre lo que tengo en el denominador, me va a dar 1. Nosotros no podemos alterar antojadizamente las expresiones, ¿sí? Las expresiones tienen que conservar su originalidad. El multiplicarlas por 1 no le cambia nada a la expresión. Aunque pareciera que lo cambia, no es así porque yo lo estoy multiplicando por 1 y 1 es el elemento de identidad tanto para la división como para la multiplicación. Entonces, como completé la diferencia de cuadrados, entonces ahora los puedo expresar como lo que estaba en el numerador como a cuadrado menos b cuadrado. Y como a es la raíz cuadrada de 4 más delta x,
Si lo elevo al cuadrado, entonces ahí se cancela la raíz y me quedaría 4 más delta X menos, en este caso, b al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y en el denominador me quedaría el producto de las dos expresiones. Delta X que multiplica a la raíz de 4 más delta X más 2. Luego, en el numerador, vamos a operar los términos semejantes. Es decir, aquí 4 con menos 4. Y entonces tendríamos límite cuando delta X tiende a 0. Y en el numerador nos quedaría únicamente delta X sobre delta X factor de la raíz de 4 más delta X más 2. Ahora perfectamente podemos cancelar el delta X del numerador con el delta X del denominador. Recuerde que ese era mi objetivo, ¿no? Eliminar el factor que estaba haciendo que el numerador, perdón, que el denominador tiende a 0. Me quedaría 1 en el numerador y en el denominador me quedaría raíz de 4 más delta X más 2. Para esta nueva expresión, 0 no es un valor prohibido. Si yo sustituyo 0 en el único delta X que hay ahí, aquí si yo sustituyo 0, esto me quedaría 0. Entonces me quedaría la raíz de 4, que es 2, más 2, que es 4. Entonces en el numerador tendríamos 1 y en el denominador tendríamos 4. O sea, el límite cuando delta X tiende a 0 es un 4.